Entonces, la vez pasada nos ocupamos de su crítica al hecho de que el totalitarismo lo reduce todo a lo político, ¿verdad? Yendo totalmente en contra de la política tal como Hannah Arendt la entiende. Bueno, en ese orden de ideas vamos a continuar el día de hoy y entonces vamos a hacer referencia aquí a una segunda crítica que Hannah Arendt le hace al totalitarismo. Como ya mencionamos, según ella, otra característica del totalitarismo, ya se trata del totalitarismo nazi o del totalitarismo comunista, digamos, en la Unión Soviética, pues se justifica, digamos, se justifica el régimen en nombre de la ley, ¿no? Ya sea las leyes que gobiernan la historia, ya sea la ley, las leyes de la materia que gobiernan ese proceso, o ya la ley de la vida también, ¿verdad? Pero la crítica que Hannah Arendt hace es que ese recurso a una ley pues aniquila rotundamente el derecho y el régimen jurídico. Es decir, prácticamente esto que constituye algo importante para la vida de toda sociedad, prácticamente es condenado, digamos, o tirado a la basura. Entonces, a Hannah Arendt realmente le importa mucho, digamos, esta segunda característica del totalitarismo y tiene muchos argumentos que señalan, pues, todas las consecuencias que se dieron en el totalitarismo nazi, en el totalitarismo ruso, en cuanto al derecho de los seres humanos se refiere, en cuanto al régimen jurídico en términos generales, ¿verdad? Que siempre es algo importante para la vida en sociedad, ¿verdad? Entonces, aparentemente no podemos vivir una vida en común si no hay ciertos principios que todos realmente obedezcamos y que se reconozcan los derechos de cada uno. Es decir, ninguna sociedad prácticamente ha podido existir sin un entramado jurídico y sin reconocer los derechos que le asisten a cada cual. Pero eso es precisamente lo que el totalitarismo viene a ignorar y en alguna medida a destruir. Ahora bien, según Hannah Arendt, mucho antes de proceder a la matanza física de millones de personas en el totalitarismo nazi y también el totalitarismo ruso, antes, digamos, de esas matancingas físicas, pues ocurrió lo que ella llama la muerte en vida. Es decir, esas personas fueron conducidas a la muerte física precisamente porque habían sido asesinados o matados aún estando en vida. En los orígenes del totalitarismo, la obra de Hannah Arendt que tengo aquí en mis manos, en la página 543, Hannah Arendt dice lo siguiente, leo. La insana fabricación en masa de cadáveres es precedida por la preparación histórica y políticamente inteligible de los cuerpos vivos. El impulso y, lo que es más importante, el tácito asentimiento a semejantes condiciones sin precedentes son producto de aquellos acontecimientos que en el período de desintegración política repentina e inesperadamente dejaron a centenares de miles de seres humanos sin hogar, sin patria, fuera de la ley,
e indeseables, mientras que millones de seres humanos se tornaban económicamente superfluos y socialmente onerosos merced al desempleo. Ello, a su vez, solo podía suceder porque los derechos del hombre, que nunca habían sido filosóficamente establecidos, sino simplemente formulados, que nunca habían sido políticamente garantizados, sino simplemente proclamados, habían perdido toda validez en su forma tradicional. Entonces, esa muerte en vida de la que Hannah Arendt habla es la muerte jurídica. Si ya señala ella en el párrafo que acabamos de leer, cómo se dejó a millones, digamos, de personas eh, sin la protección, digamos, que proveen, por un lado, los derechos de cada cual y por otro lado, la protección que debe brindar y asegurar el régimen jurídico en una sociedad. De manera pues que al eliminarlos jurídicamente, se les estaba poniendo prácticamente en camino a la muerte física, que era nada más una consecuencia, un resultado, digamos, hasta cierto punto trágicamente lógico de la muerte jurídica de la cual habían sido objeto. Entonces, es lamentable, dice Arendt, que esto hubiera ocurrido en el totalitarismo, cosa que realmente nunca antes había ocurrido, digamos, en la historia de la humanidad. Y lamenta mucho, digamos, que los llamados derechos del hombre, que recordamos se habían formulado por vez primera durante la Revolución Francesa en 1789, pues vinieran realmente a ser desconocidos, pisoteados y puestos simplemente a un lado, ¿verdad? Es decir, nunca en el totalitarismo esa declaración, digamos, de los derechos del hombre fue considerada como algo importante. No al menos para algunos, no al menos para algunos. Millones, digamos, de seres humanos que definitivamente quedaron totalmente sin derechos. Entonces, los derechos del hombre eran prácticamente letra muerta, como ya lo leímos en el párrafo que acabamos de mencionar. Entonces, eran aniquilados, digamos, en vida, no solo algunos, esta es la impresión que Hannah Arendt, digamos, tiene, que no era realmente solo algunas personas, como lo hemos señalado, judíos, digamos, gitanos, en fin, etcétera, sino vamos a ver lo que dice siempre en los orígenes del totalitarismo, esta vez en la página 547, dice la destrucción de los derechos del hombre, la muerte en el hombre de la persona jurídica es un prerequisito para dominarle enteramente. Y ello se aplica no solo a categorías especiales, tales como las de delincuentes, adversarios políticos, judíos, homosexuales, sobre quienes se realizaron los primeros experimentos, sino a cada habitante de un estado totalitario. Es decir, que la muerte jurídica prácticamente alcanzó a todos los que habitaban bajo el régimen nazi, bajo el régimen comunista en Rusia. Si no se trataba simplemente de negarle esos derechos a determinados grupos, como los que ella señala aquí,
los adversarios políticos, los judíos, los delincuentes, sino prácticamente negarle derechos a cada uno de los habitantes del llamado Estado totalitario. Esto definitivamente es una cosa muy terrible, digámoslo así. Es decir, aquí prácticamente la condición de ser humano dependía de decisiones procedentes del aparato de fuerza, que era el gobierno que poseía el, la fuerza total, digamos, de la violencia. Entonces, Hannah Arendt, pues a partir, digamos, de esto, va a poner en tela de duda lo que ya sabemos, la existencia de una supuesta naturaleza humana, ¿verdad? Es decir, no hay realmente una naturaleza humana. Lo que hay son condiciones que hacen al ser humano humano, pero la muerte, digamos, desde el punto de vista jurídico, conduce definitivamente a que esas condiciones no se reconozcan, no se den, no ocurran y por lo tanto hay una total deshumanización aquí, ¿verdad? Es decir, hay una reducción de los seres humanos a simple materia, a simples elementos que se pueden definitivamente aprovechar, se pueden usar o se pueden desechar como cualquier objeto material completamente inservible, ¿verdad? Ahora bien, ella insiste en que los llamados derechos del hombre son nada, es decir, no valen absolutamente nada sin el derecho a la ciudadanía. Esto es lo que en la primera cita ella realmente reclama. Si los derechos del hombre se proclamaron, pero nunca llegaron realmente a defenderse como debería haber ocurrido, ¿verdad? Los derechos del hombre pues fueron una especie de, qué sé yo, de declaración, pero que nunca recibió, dice ella, una fundamentación filosófica suficientemente fuerte, pues, ¿verdad? Y ella ve que lo que hizo falta realmente fue la insistencia en este derecho a la ciudadanía. Hay un breve escrito de Hannah Arendt que se titula Nosotros los refugiados y se encuentra en esta obra de ella titulada Tiempos presentes. ¿Verdad? Recordemos que algunos de los textos de Hannah Arendt son colecciones, digamos, de conferencias, de artículos, y eso ocurre precisamente con tiempos presentes. Entonces, en este artículo que se titula Nosotros, los refugiados, dice Hannah Arendt aquí a la altura de la página 21, antes de que nadie nos tire la primera piedra, debería recordar que en cuanto judíos no tenemos ningún estatuto legal en este mundo. Es decir, al negárseles definitivamente el derecho a la ciudadanía, como vamos a verlo detenidamente en un momento, prácticamente se les negó todo derecho propio del ser humano, la vida, la propiedad, la libertad, el respeto a la integridad física, el derecho a la inviolabilidad del domicilio, en fin, etcétera. Incluso el derecho, digamos, a ejercer una profesión, a tener un trabajo para poder ganarse la vida. Entonces, todos esos derechos, según ella, son nada sin el derecho a la ciudadanía, ¿verdad? Porque al fin y al cabo, el tener, digamos, una ciudadanía, ser reconocido como ciudadano, digamos, de una
sociedad, pues es de algún modo una garantía muy importante de la observancia y la preservación de los derechos del ser humano. Entonces, desde la perspectiva de Hannah Arendt, el hombre está en el mundo como sujeto de derechos. Como ya dije, no hay una naturaleza que nos haga humanos, ¿verdad? Una naturaleza universal, permanente, constante, que no cambia, que no desaparece, no. Hay condiciones que nos hacen definitivamente humanos. Y precisamente una de esas condiciones es el ser sujeto de derechos, cosa que definitivamente se le puede negar, como dice ella, y de hecho se le negó no solo a determinados grupos en Alemania y en Rusia, sino a todos los que pertenecían a esos estados de carácter totalitario. Bueno, recordemos, por ejemplo, eh, en este proceso de eliminar a los judíos, en este caso concretamente, eliminarlos, digamos, como sujetos de derechos, como ciudadanos. Bueno, el 14 de julio del 33, una fecha bastante temprana, inmediatamente después de que Hitler, digamos, asumió el poder en Alemania, pues se produjo la ley de desnacionalización, que revocó la ciudadanía de los judíos que habían sido nacionalizados, ya fuera por adopción o por nacimiento, y de cualquier persona que resultara, según el régimen, eh, alguien completamente indeseable. Y entonces fue realmente muy temprano, bastante temprano, ¿verdad? Eh, el desaparecimiento del carácter de ciudadanos de los judíos en Alemania, y también en la Unión Soviética. Ahora, en el año de 1938 se produjo el decreto para la confiscación de la propiedad judía, ¿verdad? Exactamente el 3 de octubre. Una ley completamente expropiatoria que ordenó la transferencia de bienes judíos a alemanes no judíos. Es decir, que un judío no podía ser propietario absolutamente de nada, es decir, nada realmente le pertenecía. Hoy no vamos a abordar la cuestión de la propiedad privada desde la perspectiva de Hannah Arendt, que no tiene nada que ver con la propiedad de los medios de producción, como lo dijera Marx en algún momento, sino simple y sencillamente la propiedad, ¿verdad? Eh, Tal vez en un día por venir abordemos este asunto de una manera muy concreta, ¿verdad? Pero aquí habría que empezar, como lo hizo John Locke, con la propiedad que cada uno tiene de sí mismo, ¿verdad? Es decir, cada quien es dueño de sus propias ideas, de su propio cuerpo, de sus propias fuerzas, de su propia capacidad de inventiva y de trabajo, ¿no? Entonces, no estamos hablando, insisto, marxianamente, ella no está hablando marxianamente de la propiedad de los medios de producción, sino, insisto, de la propiedad privada, así en términos generales, como una base, como un fundamento importante también, digamos, para una vida humanamente entendida. Entonces, ese realmente derecho les fue negado a los judíos y a otras personas que el régimen consideró indeseables a partir del 3 de octubre del año de 1938. Estas cuestiones pues vinieron a inspirar, digamos, momentos de terrible violencia como la llamada Noche de los Cristales Rotos, que se denominó así porque turbas asusadas, digamos, por el gobierno, pues entraron a los negocios de los judíos a destruirlo absolutamente todo, pues, ¿verdad? Entonces, la Noche de los Cristales Rotos fue solamente una muestra, solamente una muestra, fue
únicamente un ejemplo de lo que se había desencadenado en Alemania en contra, digamos, de los derechos fundamentales de aquellas personas. Pero también recordamos que en el año de 1938 se produjo el decreto para la exclusión de judíos de la vida económica alemana. Esto fue, digamos, una especie de reingeniería, como se le denomina el día de hoy, a nivel del ejercicio profesional en toda Alemania. Se prohibió, digamos, que los judíos desempeñaran puestos de ninguna naturaleza, ¿verdad? Si un médico judío no podía ejercer, un abogado judío no podía ejercer, un profesor judío no podía realmente enseñar. Bueno, es decir, esta ley para el funcionariado, digamos, fue una ley con dedicatoria exclusivamente al Estado, pero digamos se hizo extensiva a prácticamente la vida personal de cada judío, ¿verdad? Entonces no solo no podían ser médicos trabajando en hospitales estatales, sino que simplemente no podían ejercer la medicina, ni siquiera en su clínica privada. ¿Verdad? Un profesor judío no podía realmente tener un puesto de trabajo en las escuelas, institutos, gimnasios y universidades alemanas. Ni siquiera se podía dedicar a dar clases privadas. Es decir, esto fue verdaderamente terrible. Aparte, digamos, de lo que este decreto relacionado con la vida económica decía, de ordenar el cierre de toda empresa, de todo negocio que fuera propiedad de judíos. Ahora, recordemos que esto que Ana Arendt realmente está señalando de la pérdida, digamos, de la nacionalidad, la pérdida de la condición de ciudadanos, pues fue una verdadera lacra de principios del siglo XX, ¿verdad? Es decir, el siglo XX creo que es un siglo realmente vergonzoso en la historia de la humanidad, no solo en la historia de Occidente. Hay que recordar que esto ocurrió inmediatamente después de terminada la Primera Guerra Mundial, es decir, después de 1918, eh, cuando personas, digamos, que vivían en diferentes lugares, pues fueron objeto de la eliminación de su condición como ciudadanos. Se les negó rotundamente la nacionalidad y la pertenencia, digamos, a un país, a un estado, a una sociedad. Y esto no solo se dio realmente, digamos, en Alemania, sino prácticamente en muchos lados en Europa. Cantidades realmente gigantescas, digamos, de armenios, también de españoles, de húngaros y por supuesto alemanes judíos, ¿verdad? Y no solo judíos, como lo hemos señalado hasta este momento, perdieron realmente su nacionalidad y a dónde realmente se iban a ir si los estados vecinos tampoco querían recibirlos, pues, ¿verdad? Tampoco querían concederles la nacionalidad una vez que arribaban, digamos, a un país huyendo y buscando un refugio, ¿verdad? Ahí está el caso precisamente de Francia. Francia también creó campos, digamos, de concentración a donde tenían que ir a parar los judíos que huían realmente de Alemania. Pues entonces, habiendo perdido la nacionalidad alemana, pues algunos o muchos pensaron en adquirir la nacionalidad francesa, digamos, para mantener ese estatus y por lo tanto la protección de sus derechos, pero se fueron a encontrar con que también en Francia existían esos centros de confinamiento, de enfermedad y de muerte, porque Francia tampoco los quería. Ana Arendt sufrió eso casi durante 20 años, ¿verdad? Yendo de un lado a otro sin tener una
identidad, digamos, como ciudadana de ningún país, hasta que finalmente pues obtuvo la nacionalidad estadounidense, ¿no? Entonces era una cosa verdaderamente terrible en Europa, esa desnacionalización y también el rechazo a aquellos que habían perdido la condición de ciudadanos. Un rechazo prácticamente generalizado, donde en ningún lado se les quería realmente recibir y mucho menos reconocer, ¿no? Entonces, los campos de concentración, pues tanto en Alemania y en Rusia, contenían en su mayoría a inocentes, ¿verdad? Inocentes cuya identidad jurídica había sido abolida, empezando precisamente con la detención completamente arbitraria, ¿verdad? Completamente arbitraria. Ana Arendt asegura que hasta los delincuentes solían tener, digamos, una identidad. Al fin y al cabo, era gente, digamos, que había cometido crímenes, que había quebrantado, digamos, ciertos principios de convivencia y estaban ahí, pues, pero de algún modo eran reconocidos como delincuentes. Ya eso era una cuestión, digamos, digna de tener en cuenta. Pero aquellos que habían sido atrapados por ninguna razón, prácticamente por ninguna razón, sin haber cometido un delito, una falta, eh, pues bueno, de ellos estaba prácticamente lleno cualquier campo, digamos, de confinamiento, tanto en Alemania como en Rusia. En los orígenes del totalitarismo, vuelvo otra vez a esta obra en la página 145, esta vez Ana Arendt dice lo siguiente: este grupo más numeroso consistió desde entonces en personas cuyos actos, en manera alguna, tanto en su propia conciencia como en la de sus atormentadores, guardaban relación con su detención, ¿verdad? En Alemania, a partir de 1938, este elemento se hallaba representado por masas de judíos. En Rusia, por cualquier grupo que, por una razón que nada tenía que ver con sus acciones, había caído en desgracia ante las autoridades. Estos grupos, inocentes en todos los sentidos, son los más convenientes para la profunda experimentación de expolio y destrucción de la persona jurídica, y por ello ambos constituyen cualitativa y cuantitativamente la categoría más esencial de la población del campo. Entonces había obviamente un claro propósito, digamos, al detener y condenar a personas inocentes, y era demostrar simple y sencillamente que nadie valía nada, que cualquiera era realmente poca cosa ante la violencia ejercida por los regímenes totalitarios, ¿verdad? Ahora, tengo en mis manos una obra muy interesante, escrita por Noelia Bueno Gómez, que se titula Acción y biografía de la política a la historia, la identidad individual en Hannah Arendt. La autora, Noelia Bueno Gómez, es española, nació en Oviedo, España, pero ha hecho tanto sus estudios como su carrera académica en universidades alemanas y actualmente ejerce la docencia en la Universidad de Innsbruck. Entonces, a la altura de la página 117, Noelia Bueno Gómez dice lo siguiente: aquí ya aparecía planteada, se está refiriendo a otra de las obras, digamos, de Hannah Arendt. Aquí ya aparecía planteada la cuestión de la identidad individual en relación con el lugar
que una ocupa en un mundo determinado. Y aparecían imbricados por primera vez dos de los grandes temas de la obra de Hannah Arendt. 2 puntos. Sin arraigo, sin lugar propio reconocido, no resulta posible cierta dimensión de la existencia humana que, en su doble vertiente de la acción y la permanencia en el acervo histórico de una comunidad concreta, proporcionan a cada cual una identidad, afianzándolo lo máximo posible en la realidad. Es decir, que prácticamente desde siempre, o por lo menos desde los primeros escritos, Hannah Arendt manifestó, digamos, esa preocupación porque la identidad individual está estrechamente relacionada con el lugar que uno ocupa, con la permanencia, digamos, o las raíces, digamos, que se echan, en este caso, en una sociedad determinada, en una vida, digamos, en común, compartida con otros. Digamos, esa raigambre, ese enraizamiento, digamos, que prácticamente tiene que ver con las ciudadanías, fue una preocupación, digamos, fundamental del pensamiento de Hannah Arendt. Sin eso, pues no solo no puede haber, digamos, derecho individual, sino que se pierde también la misma humanidad que, como ya hemos señalado, que para Hannah Arendt depende realmente de una serie de condiciones. Bueno, dejamos el asunto aquí del aspecto jurídico del totalitarismo para entrar en este segundo tema el día de hoy. Ya sería el punto C, la crítica número 3 que Hannah Arendt hace al totalitarismo. Porque recordemos que ella señalaba que en el totalitarismo parece que hay mucha acción. Pero la verdad, dice Hannah Arendt, es que eso es falso. En el totalitarismo jamás se puede dar la acción, porque simplemente no hay actores. Es decir, la gente no lleva a cabo acciones. Lo único que hay, como ya lo hemos dicho, es un activismo, digamos, una movilización de masas. Y entonces, aquí lo que ha imperado, dice Hannah Arendt, lo que impera son decisiones de cualquier naturaleza y a cualquier nivel del jefe supremo, pues, ¿verdad? Entonces, este jefe supremo impone simple y sencillamente conductas, impone comportamientos, y entonces la acción prácticamente desaparece. Ya hemos mencionado algunas cuestiones respecto a la acción. Es un tema bastante amplio en Hannah Arendt, y creo que nunca vamos a terminar, digamos, de descubrir cuáles son las características de la acción humana según esta autora. Entonces, agreguemos algo más respecto a la acción. Aquí en la condición humana, un texto que voy a traer para acá, en la condición humana, Hannah Arendt asegura, digamos, que entre las condiciones de la humanidad, o sea, las condiciones de la vida humana, pues la más identificada con esa condición humana de la natalidad es precisamente la acción. En la página número 23 de la condición humana dice Hannah Arendt lo siguiente: sin embargo, de las tres, la acción mantiene la más estrecha relación con la condición humana de la natalidad. El nuevo comienzo inherente al nacimiento se deja sentir en el mundo solo
porque el recién llegado posee la capacidad de empezar algo nuevo, es decir, de actuar. Cuando habla aquí de las tres, se está hablando de las condiciones de la vida humana, que son la labor, el trabajo y la acción. Y entonces dice pues que de las tres la acción es la que más estrecha relación tiene con esa condición que es la natalidad. Recordemos que Hannah Arendt privilegia el nacimiento antes que la muerte, ¿verdad? Sí, en oposición, como también ya lo hemos dicho, a la visión heideggeriana del ser para la muerte. Ella cree que el hombre es un ser para la vida, ¿verdad? Y el nacimiento es realmente un punto y un momento sumamente importante. Y entonces aquí ella cataloga, digamos, la acción como la capacidad de empezar algo completamente nuevo. En este caso, digamos, una vida que nadie más ha vivido, una vida que tampoco se puede volver a repetir, que es algo único, pues, ¿verdad? Porque son nuestras acciones las que definitivamente van revelando quiénes somos en este mundo, como lo vamos a ver dentro de algún momento. Entonces, esta, esta idea, digamos, fundamental de la acción humana como el comienzo, digamos, de una nueva vida, de algo completamente novedoso, pues era algo rotundamente imposible bajo el régimen totalitario, ¿no? Entonces, según ella, fue esto totalmente lamentable porque, por un lado, el nacimiento y por otro lado, la acción constituyen realmente la esperanza del mundo. Siempre en la condición humana, solo que en la página 266, Hannah Arendt dice lo siguiente: el milagro que salva al mundo, a la esfera de los asuntos humanos, de su ruina normal y natural, es, en último término, el hecho de la natalidad, en el que se enraiza ontológicamente la facultad de acción. Vuelve a insistir en eso. Dicho con otras palabras, sigue diciendo, el nacimiento de nuevos hombres y un nuevo comienzo es la acción que son capaces de emprender los humanos por el hecho de haber nacido. Es decir, si el ser humano como género, podríamos decir, no ha desaparecido, es precisamente por el nacimiento, por el surgimiento en el espacio que es común de nuevos individuos, de nuevos seres humanos. Si la humanidad misma ha ido avanzando y en cierto modo progresando, se debe precisamente a los nuevos nacimientos de gente que con sus acciones pues ha traído inventos, descubrimientos, mejoras, digamos, en las condiciones de vida a nivel general. Por eso ella cree realmente que tanto el nacimiento de nuevos hombres como las acciones emprendidas por estos nuevos hombres constituyen y han constituido siempre la esperanza, digamos, del mundo humano. Y por supuesto, tenemos que hacer alusión aquí a el significado, digamos, de la acción, ya desde un punto de vista etimológico, si usted quiere. En la condición humana, siempre a la altura de la página 201, Hannah Arendt dice, actuar en su sentido más general significa tomar una iniciativa, comenzar, como indica la palabra griega argein, comenzar, conducir y finalmente gobernar, ¿verdad? Poner algo en movimiento, que es el significado original del agere latino, ¿verdad? Debido a que son initium, los recién llegados y principiantes, por virtud del nacimiento, los hombres toman la iniciativa y se prestan a la acción. Entonces,
según ella, digamos, los orígenes de la misma palabra actuar, pues tienen que ver con iniciativa, con comenzar, con conducir y por supuesto con gobernar, ¿verdad? Es decir, ese gobierno o control que el ser humano tiene sobre su propio actuar y sobre su propia vida en consecuencia, ¿verdad? O poner en movimiento también, que es el significado de la palabra agere en latino, ¿verdad? Entonces, el hombre realmente es un agente, ¿no? ¿Por qué? Porque lleva a cabo acciones, ¿no? Pone algo realmente en movimiento, ¿no? Entonces, para Hannah Arendt, pues la acción entendida como ella la entiende, pues es algo inexistente en los regímenes totalitarios. Para ir terminando esta exposición, ella asegura, digamos, como ya lo hemos dicho brevemente, que la acción revela el quién, ¿verdad? Aquí en esta obra que también hemos utilizado y mencionado ya en los días anteriores, La pluralidad del mundo, que es otra colección, digamos, de ensayos de Hannah Arendt en la página 176 y 177. Hannah Arendt dice lo siguiente: todas las actividades humanas están condicionadas por el hecho de la pluralidad humana. Es decir, de que en la Tierra no habita un hombre, sino una pluralidad de seres humanos que de un modo u otro viven juntos, pero solo la acción y la palabra están relacionadas de manera específica con el hecho de que vivir siempre significa vivir entre los seres humanos, entre aquellos que son mis iguales. De ahí que cuando yo me inserto en el mundo, lo hago en un mundo donde ya están presentes otros. La acción y la palabra están tan estrechamente relacionadas porque el acto primordial y específicamente humano siempre debe responder a la pregunta que se le hace a todo recién llegado. ¿Quién eres tú? Entonces, para Arendt, la acción estrechamente relacionada con el discurso, es decir, con la doxa, con las opiniones personales, pues tienen la importancia no solo de constituir nuestra propia existencia, nuestra propia vida, que es única, ¿verdad? Sino que también sirven para demostrarle a los demás quiénes somos, ¿verdad? La pregunta aquí fundamental para Arendt no es qué soy yo, sino quién soy yo. Y esto precisamente con la acción y con el discurso se lo vamos, se lo vamos revelando, digamos, a los demás, porque esa es la cuestión fundamental, dice Arendt, para todo aquel nuevito en este mundo, ¿verdad? Aquel que ha venido pues a parar en un mundo común donde ya hay otros seres humanos. La pregunta fundamental es entonces, ¿quién eres tú? ¿Verdad? Cosa que solo se puede responder gracias a la acción y gracias al discurso, a las opiniones que cada uno tiene. Entonces, en el régimen totalitario sucede que ese quién ha sido totalmente eliminado, ¿verdad? O reducido a nada por el totalitarismo. En todo caso, como dijimos hace algunos minutos, pues los individuos humanos han sido reducidos a cosas, a animales, a objetos de los cuales definitivamente se puede prescindir, ¿verdad? Y quisiera terminar esta exposición con una última referencia a los orígenes del totalitarismo, donde a la altura de la página 554 y 556, pues Hannah Arendt dice así, la 554: los hombres, en tanto que son algo más que reacción animal,
y realización de funciones resultan enteramente superfluos para los regímenes totalitarios. El totalitarismo busca no la dominación despótica sobre los hombres, sino un sistema en que los hombres sean superfluos. El poder total solo puede ser logrado y salvaguardado en un mundo de reflejos condicionados, de marionetas, sin el más ligero rasgo de espontaneidad. Es decir, reducir al hombre a algo superfluo, algo de lo que se puede prescindir, que se puede botar, que se puede tirar, digamos, al horno, a la cámara de gas, a la basura, así de simple, desgraciadamente. Y en la página 555 sigue diciendo Hannah Arendt, lo que necesita el totalitarismo es destruir cada rostro de lo que nosotros denominamos corrientemente dignidad humana, porque el respeto por la dignidad humana implica el reconocimiento de mis semejantes o de las naciones semejantes a la mía como súbditos, como constructores de mundos o como codificadores de un mundo común. Ninguna ideología que pretenda lograr la explicación de todos los acontecimientos históricos del pasado o la delimitación del curso de todos los acontecimientos del futuro puede soportar la imprevisibilidad que procede del hecho de que los hombres sean creativos, que pueden producir algo tan nuevo que nadie logró prever. Es decir, no conviene realmente al totalitarismo reconocer la acción humana. ¿Por qué? Porque esa ley de la historia, ya sean las leyes de la materia, las leyes de la historia, las leyes de la vida, pues no solo explica todo el pasado, sino también tiene explicación a todo el futuro. Entonces no puede haber lugar aquí para lo espontáneo, para la libertad, para la creatividad. No, si ya tenemos todas las respuestas. Entonces, la acción humana como el inicio de algo novedoso definitivamente es hasta cierto punto un serio atentado a un régimen de carácter totalitario. Bien, yo voy a dejar esto aquí el día de hoy. Vamos a continuar examinando las críticas de Hannah Arendt hacia el totalitarismo y entonces pues quisiera saber si hay alguna pregunta por ahí que tengan, algún comentario que quisieran hacer en relación a lo que hoy hemos compartido.